Hoy, exploramos la vida de un pensador atemporal, cuyo nombre resuena a lo largo de los siglos, Confucio, el Maestro Con. En el año 551 a.C., en Khufu, Lu, China, nació Confucio. A pesar de su origen noble, su familia enfrentó desafíos económicos. A lo largo de su vida, Confucio alternó entre ser maestro y funcionario en el pequeño estado de Lu, incluso trabajó como carpintero en el noreste de China durante el periodo de las primaveras y otoños, 770 a 476 a.C. Su filosofía, conocida como confucianismo, floreció, pero con el establecimiento del Imperio Chino en el 221 a.C., fue suprimida en favor del legalismo. Sin embargo, resurgió tras la caída de la dinastía Qin y el ascenso de la dinastía Han. Durante el reinado del emperador Wu, 141 a 87 a.C., las enseñanzas de Confucio fueron oficializadas, consolidándose como la corriente de pensamiento más popular durante los siguientes 2000 años. La filosofía de Confucio, fundamentada en principios de respeto y rectitud, ha dejado una marca indeleble en la historia. Considerado uno de los pensadores más importantes, su impacto se extiende más allá de las fronteras chinas. Hoy, recordamos a Confucio como un faro de sabiduría que ilumina nuestro presente y señala un camino hacia el futuro. El nombre habitual de Confucio en chino mandarín es KNGZ, literalmente, Maestro Con, aunque muchas veces se escribe Kaun Fuse, Sistema Hua de Giles. Una variante de este nombre, poco habitual actualmente, es KNGFZ, de la que se deriva el nombre tradicional en español, a partir de la forma latinizada Confucius, que le dieron los misioneros jesuitas. En época de Confucio la lengua coloquial del estado de Lu era el chino antiguo, que sonaba bastante diferente del moderno chino estándar. Usando la reconstrucción de Baster y Sagart el apelativo se ha reconstruido fonológicamente como aunque Bernard Carlgren lo había reconstruido previamente como _QTSJG/. Se cree que Confucio nació en Zhou, en la moderna provincia de Shandong, el 28 de septiembre de 551 c. El área estaba teóricamente controlada por los reyes de Zhou, pero era efectivamente independiente bajo los señores locales de Lu, que gobernaban desde la cercana ciudad de Khufu. Su padre, Kone Yousuliange, era un comandante anciano de la guarnición local de Lu. Su ascendencia se remonta a los duques de Song hasta la dinastía Shang, que había precedido a los Zhou. Los relatos tradicionales de la vida de Confucio relatan que el abuelo de Kone había migrado a la familia de Song a Lu. Con murió cuando Confucio tenía 3 años, por lo que fue criado por su madre, Yan Zhenzai, en la pobreza. Su madre moriría más tarde, cuando tenía menos de 40 años. A los 19 años se casó con Iwan, y un año después la pareja tuvo su primer hijo, su hijo Conli. Iwan y Confucio más tarde tendrían 2 hijas juntos, una de las cuales se cree que murió cuando era niña. Confucio fue educado en escuelas para plebeyos, donde estudió y aprendió las 6 artes. Confucio nació en la clase de Shi, entre la aristocracia y la gente común. Se dice que trabajó en varios puestos gubernamentales cuando tenía poco más de 20 años, y como contable y cuidador de ovejas y caballos, utilizando las ganancias para darle a su madre un entierro adecuado. Cuando murió su madre, se dice que Confucio, a los 23 años, estuvo de luto durante 3 años, como era la tradición. En la época de Confucio, el estado de Lu estaba encabezado por una casa ducal gobernante. Bajo el duque había 3 familias aristocráticas, cuyos jefes llevaban el título de vizconde y ocupaban puestos hereditarios en la burocracia Lu. La familia Ji ocupaba el cargo de ministro de las masas, que también era el primer ministro, la familia Meng ocupó el cargo de ministro de obras, y la familia Su ocupó el cargo de ministro de guerra. En el invierno de 505 a.C., Yan Wu, un sirviente de la familia Ji, se rebeló y tomó el poder de dicha familia. Sin embargo, en el verano de 501 a.C., las 3 familias hereditarias habían logrado expulsar a Yan Wu de Lu. Para entonces, Confucio se había ganado una reputación considerable a través de sus enseñanzas, mientras que las familias llegaron a ver el valor de la conducta adecuada y la rectitud para poder lograr la lealtad a un gobierno legítimo. Así, ese año, 501 a.C., Confucio llegó a ser designado para el cargo menor de gobernador de una ciudad. Finalmente, ascendió al cargo de ministro de crimen. Confucio deseaba devolver la autoridad del Estado al duque desmantelando las fortificaciones de la ciudad, fortalezas pertenecientes a las 3 familias. De esta manera, podría establecer un gobierno centralizado.
Sin embargo, Confucio se basó únicamente en la diplomacia ya que él mismo no tenía autoridad militar. En 500 a.C., Hou Fan, el gobernador de Hou, se rebeló contra su señor de la familia Su. Aunque las familias Men y Su sitiaron sin éxito a Hou, un oficial leal se levantó con la gente de la región y obligó a Hou Fan a huir al estado de Qi. La situación pudo haber sido favorable para Confucio ya que esto probablemente hizo posible que éste y sus discípulos convencieran a las familias aristocráticas de desmantelar las fortificaciones de sus ciudades. Finalmente, después de 1 año y medio, Confucio y sus pupilos consiguieron que la familia Su arrasara los muros de Hou, que la familia Ji derribara los de Bi y la familia Men los de Chen. Primero, la familia Su dirigió un ejército hacia su ciudad, Hou, y derribó sus muros en 498 a.C. Revuelta de Gongsan. Poco después, Gongsan Furao, también conocido como Gongsan Bunyu, un sirviente de la familia Ji, se rebeló y tomó el control de las fuerzas en Bi. Inmediatamente lanzó un ataque y entró en la capital Lu. Antes, Gongsan se había acercado a Confucio para que se uniera a él, lo que Confucio consideró como la oportunidad de poner en práctica sus principios, pero al final renunció a la idea. Confucio desaprobó el uso de una revolución violenta por principio, a pesar de que la familia Ji dominó el estado Lu por la fuerza durante generaciones y había exiliado al duque anterior. Durante la revuelta de Gongsan, Choun-Yu había logrado mantener juntos al duque y los 3 vizcondes en la corte. Choun-Yu era uno de los discípulos de Confucio, que había dispuesto que la familia Ji le diera el puesto de gobernador. Cuando Confucio se enteró de la incursión, solicitó que el vizconde Ji Huan permitiera que el duque y su corte se retiraran a una fortaleza en los terrenos de su palacio. A partir de entonces, los jefes de las 3 familias y el duque se retiraron al complejo del palacio de Ji y ascendieron a la terraza Buzi. Confucio ordenó a 2 oficiales que encabezaran un asalto contra los rebeldes. Al menos uno de los 2 oficiales era un sirviente de la familia Ji, pero no pudieron rechazar las órdenes mientras estaban en presencia del duque, los vizcondes y el tribunal. Los rebeldes fueron perseguidos y derrotados en Heu. Inmediatamente después de que la revuelta fue derrotada, la familia Ji arrasó con las murallas de la ciudad Bi. Los atacantes se retiraron después de darse cuenta de que tendrían que volverse rebeldes contra el Estado y su señor. A través de las acciones de Confucio, los funcionarios de Bi se habían rebelado inadvertidamente contra su propio señor, lo que obligó al vizconde Ji Huan a desmantelar los muros de Bi, ya que podría haber albergado a tales rebeldes, o confesar haber instigado el evento yendo en contra de la conducta adecuada y la justicia como funcionario. Dab sugiere que el incidente sacó a la luz la previsión, la capacidad política práctica y la comprensión del carácter humano de Confucio. Cuando llegó el momento de desmantelar las murallas de la familia Men, el gobernador se mostró reacio a que se derribaran y convenció al jefe de la familia de que no lo hiciera. El Shouzon recuerda que el gobernador desaconsejó derribar los muros porque dijo que eso hacía a Chen vulnerable al estado Qi y causaría la destrucción de su familia. A pesar de que el vizconde Men Yi dio su palabra de no interferir, se retractó de su promesa anterior de desmantelar las paredes. Más tarde, en el 498 a.C., el duque Din fue personalmente con un ejército a sitiar Chen en un intento de arrasar sus muros, pero no tuvo éxito. Por lo tanto, Confucio no pudo lograr las reformas idealistas que quería, incluida la restauración del gobierno legítimo del duque. Se había ganado poderosos enemigos dentro del estado, especialmente con el vizconde Ji Huan, debido a sus éxitos hasta ahora. Según relatos en Shouzon y Shiji, Confucio abandonó su tierra natal en el 497 a.C. Después de su apoyo al intento fallido de desmantelar las murallas de la ciudad fortificada de las poderosas familias Ji, Men y Su, abandonó el estado de Lu sin renunciar, permaneciendo en el autoexilio y sin poder regresar mientras el vizconde Ji Huan estuviera vivo. Según el Shouzon, Confucio regresó a su natal Lu cuando tenía 68 años, después de que Ji Kanzi, el primer ministro de Lu, lo invitara a hacerlo. Las analectas lo representan pasando sus últimos años enseñando a 72 o 77 discípulos y transmitiendo la vieja sabiduría a través de un conjunto de textos llamados los 5 clásicos. Durante su regreso, Confucio a veces actuó como asesor de varios funcionarios del gobierno en Lu, incluido Ji Kanzi, en asuntos que incluían la gobernanza y el crimen. Abrumado por la pérdida tanto de su hijo como de sus discípulos favoritos, murió a la edad de 71 o 72 años por causas naturales. Confucio fue enterrado en el cementerio de Conlin, que se encuentra en la parte histórica de Khufu en la provincia de Shandong. La esencia de sus enseñanzas se centra en la buena conducta en la vida,
el buen gobierno del Estado, caridad, justicia y respeto a la jerarquía, el cuidado de la tradición, el estudio y la meditación. Las máximas virtudes son la tolerancia, la bondad, la benevolencia, el amor al prójimo y el respeto a los mayores y antepasados. Si el príncipe es virtuoso, los súbditos imitarán su ejemplo, siguiendo el modelo gobernante/súbdito, padre/hijo, etc. Una sociedad próspera solo se conseguirá si se mantienen estas relaciones en plena armonía. La base de la doctrina confuciana es recuperar a los antiguos sabios de la cultura china e influir en las costumbres del pueblo. El maestro Kong fue el primero que reunió a un grupo de discípulos provenientes de distintos principados para formarlos adecuadamente en el buen gobierno. Junto con las medidas a tomar que ya había formulado en su época de joven funcionario, propuso llevar a la práctica sus ideas basándose en el respeto de las 3 dinastías y recuperar la política del duque de Zhou. Confucio confiaba en que un príncipe siguiera sus indicaciones. De este modo, al final de un ciclo de 12 meses, se habría logrado algún resultado. En 3 años, su proyecto social se habría consumado a la perfección. Se puede resumir la doctrina confuciana en una serie de mandatos que deberían ser los principales deberes de todo hombre de gobierno. Amar al pueblo, renovarlo moralmente y procurarle los medios necesarios para la vida cotidiana. Por este motivo, debe servirse en primer término con soberano respeto a aquel que es el primer dominador. Cultivar la virtud personal y tender sin cesar a la perfección. En la vida privada como en la pública, observar siempre el sendero superior del justo medio. Tener en cuenta las 2 clases de inclinación propias del hombre, unas proceden de la carne y son peligrosas, las otras pertenecen a la razón y son muy sutiles y fáciles de perder. Practicar los deberes de las 5 relaciones sociales, explicadas más abajo. Tener por objeto final la paz universal y la armonía general. En el poco legado escrito que dejó, las Analectas, una colección de conversaciones con sus discípulos, se puede observar que basaba toda su filosofía moral en una enseñanza central, el Ren, Yen, que es la virtud de la humanidad y a su vez está basada en la benevolencia, la lealtad, el respeto y la reciprocidad. Estos valores son imprescindibles en las relaciones humanas, que Confucio describió. Entre gobernador y ministro. Entre padre e hijo. Entre marido y mujer. Entre hermano mayor y hermano menor. Entre esclavos y dueño. Estas relaciones tienen, además, una característica principal: el superior tiene la obligación de protección y el inferior, de lealtad y respeto. En último término, todas las personas están sujetas a la voluntad del cielo, que es la realidad primera, la fuente máxima de moralidad y de orden. El emperador gobernaba por mandato del cielo. Según Confucio, además del Ren y las relaciones adecuadas, son precisos los rituales y el sacrificio regular. El culto al cielo requería del emperador, en tanto que, hijo del cielo, que realizase un sacrificio animal al año en el templo del cielo de Pekín. También se ofrecían sacrificios a la tierra, al sol, a la luna y a los antepasados imperiales. No obstante, todo lo que Confucio quiso llevar a cabo no era nuevo, sino que correspondía, como él mismo confesaba, a lo ya dicho por una larga tradición de sabios. Sus ideas estaban basadas en una herencia espiritual que la escuela de los RUO letrados, y más concretamente el mismo Confucio, habían compilado y sistematizado de forma sublime. También se atribuyen a Confucio los 5 clásicos, que aparecieron con posterioridad a la muerte del maestro. Tras esta, su obra y su vida se convirtieron en objeto de culto y generaron todo un paradigma en torno a sus enseñanzas, las cuales alcanzan nuestros días. La familia de Confucio, los Kong, es la más extensa y antigua de todo el mundo, con más de 2 millones de descendientes registrados hasta la fecha. Su árbol genealógico completo, incluyendo ramas alternas y descendientes femeninos, abarca hasta 83 generaciones. Para verificar la veracidad de la línea de sucesión, el gobierno de la República Popular China llevó a cabo un proyecto científico en el que se analizaría el ADN de las distintas ramas de la familia de Confucio. Sin embargo, se prefirió no llevarlo a cabo debido a la enorme importancia cultural de Confucio y su familia. Los descendientes de Confucio han sido condecorados desde la era de la dinastía Han, recibiendo diferentes títulos nobiliarios a lo largo de la historia. El primero de estos fue Kongbea, de la 13ª generación. En 1055, durante el reinado del emperador Renzong de Son, se creó el título de Duque Yansheng, ostentado por primera vez por Kongzong Yuan, de la generación N-46.
Sus descendientes continuaron usando este título hasta su abolición por el gobierno nacionalista en 1935, tras lo cual fue reemplazado por el título honorífico de Oficial de Sacrificio a Confucio, el cual continúa existiendo en la República de China, en la isla de Taiwán. Kung Tsui-chan, de la generación N-grado 79, es el portador del título desde el año 2008. El confucianismo, también conocido como ruismo, es un sistema de pensamiento con aplicaciones religiosas, rituales y morales, predicadas por los discípulos y seguidores de Confucio tras su muerte. Las doctrinas del confucianismo se centran en los valores humanos como la armonía familiar y social, la piedad filial, ren, bondad o humanidad, y L, que es un sistema de normas rituales que determina cómo debe actuar una persona para estar en armonía con la ley del cielo. El confucianismo tradicionalmente sostiene que estos valores se basan en el principio trascendente conocido como cielo y también incluye la creencia en espíritus o dioses. El confucianismo se podría entender como una ética social y humanista, de un sistema centrado en los seres humanos y sus relaciones. La tradición se desarrolló en torno a las enseñanzas de Confucio, que se consideraba a sí mismo como transmisor de los valores y la teología de los sabios antepasados. Otros influyentes filósofos confucianos clásicos incluyen a Mencio y Sun Sai. El confucianismo fue una ideología importante del Estado imperial durante la dinastía Han y fue revivido como neoconfucianismo durante la dinastía Tang. Durante las dinastías chinas posteriores, un resurgimiento neoconfucianista se convirtió en la escuela de pensamiento dominante y fue promovido por el Estado imperial. A partir de la dinastía Song, los clásicos confucianos fueron la base de los exámenes imperiales y se convirtieron en la filosofía central de la clase oficial erudita. El confucianismo ha ejercido una gran influencia sobre varios territorios poblados predominantemente por chinos. Fue la religión oficial de China hasta 1912. Su pensamiento se formó durante un largo periodo que abarca las épocas de primaveras y otoños y reinos combatientes. Los confucianos ven el cosmos como algo armónico que regula las estaciones, la vida animal, la vegetal y la humana. El mal gobierno contradice el orden natural y viola el mandato del cielo. El gobernante que se conduce así pierde su legitimidad y puede ser depuesto por otro que recibirá este mandato. Los 5 clásicos, también conocidos como Wu Jin, constituyen una colección fundamental de textos que desempeñaron un papel crucial en el confucianismo. Esta compilación antigua se vio afectada durante la dinastía Qin por la quema de libros, un evento que tuvo consecuencias significativas, incluida la desaparición del Yuejin o libro de la música. I Ching o Yijin, libro de las mutaciones. Este texto es esencial en la filosofía china y presenta un sistema de adivinación basado en hexagramas que representan diferentes situaciones y principios universales. Sijin, libro de las Odas, contiene una colección de poemas líricos y rituales que abordan temas como el amor, la naturaleza y los deberes ceremoniales. Los poemas reflejan los valores éticos y sociales promovidos por el confucianismo. Sujin, libro de la historia. Este libro recopila documentos históricos y discursos que abarcan desde los tiempos antiguos hasta la época en que fue compilado. Proporciona una visión de la historia y la conducta correcta según la perspectiva confuciana. Li Chi, y libro de los ritos, se centra en los rituales, las ceremonias y las normas sociales. Ofrece una guía detallada sobre el comportamiento adecuado en diversas situaciones, promoviendo la armonía social y la ética. Chungqiu, anuales de primavera y otoño. Este texto histórico registra eventos y anécdotas durante el periodo de las primaveras y otoños en China. Aunque no es extenso, es valioso por su enfoque en la objetividad y la observación de los acontecimientos. Estos 5 clásicos representan un corpus textual esencial que ha influido significativamente en la filosofía y la ética confucianas. A pesar de los desafíos históricos, su importancia perdura, y han sido la base de la educación y la erudición en la tradición confuciana a lo largo de los siglos. Los 4 libros, conocidos como Sisu, forman otra colección relevante en la tradición confuciana. Esta recopilación, más estrechamente vinculada con la filosofía confuciana, se publicaría por primera vez en su forma actual en 1190. Las 2 primeras obras derivan de los capítulos 42 y 31 del Li Chi, aportando profundidad y perspectiva a la comprensión de los principios confucianos. Estos 4 libros son esenciales para la comprensión de la filosofía confuciana y han influido profundamente en el pensamiento chino a lo largo de la historia. Su énfasis en la autorreflexión, la moderación y la ética ha dejado una marca duradera en la cultura y la tradición confuciana. No debe confundirse con 4 novelas clásicas chinas. Los 4 libros del confucianismo son textos seleccionados por Zhuangzi en la dinastía Song como introducción al confucianismo. Los 4 libros son Gran Saber,
Doctrina de la Medianía, Analectas de Confucio y Mencio. Fueron fundamentales en los exámenes imperiales bajo las dinastías Min y Qin. Gran Saber. El Gran Saber, parte del temario del examen imperial chino desde el siglo XII hasta 1905, es uno de los 4 libros. Seleccionado por Zhuangzi, brindó apoyo a los ideales confucianos. Es un capítulo del clásico de los ritos, conocido como Li Qi o Li Ji. Atribuido a las enseñanzas de Confucio y su discípulo Zhenzi, aboga por lograr equilibrio, perfeccionar la moral reflejando el Tao, descansar para alcanzar la paz mental y establecer prioridades para centrarse en lo importante. Destaca la autodisciplina y la armonía en asuntos y relaciones. También conocido como Gran Aprendizaje, este texto destaca la importancia del autoconocimiento, la mejora personal y la búsqueda constante de la sabiduría. Ofrece directrices sobre la autorreflexión y el desarrollo moral, resaltando la importancia de establecer un orden en la vida personal y social. Doctrina de la Medianía. Este libro neoconfuciano desarrolla el concepto de la medianía, atribuido a Cixi, nieto de Confucio. Pertenece al canon confuciano tardío compilado por Zhuangzi y explora el significado y aplicación de la medianía en la vida. Representa la moderación, rectitud, objetividad, sinceridad, honestidad y decoro. Se divide en 3 partes: metafísica confuciana, política y ética. Doctrina de la medianía. Conocido como el camino del medio, este texto expone la idea central del equilibrio y la moderación en la vida. Destaca la importancia de evitar los extremos y aboga por mantener la armonía en todos los aspectos de la existencia. Analectas de Confucio. Las analectas recogen charlas de Confucio y discusiones entre sus discípulos. Escritas durante el periodo de primaveras y otoños, son esenciales en el confucianismo y han influido en la filosofía china por más de 2000 años. Principios como decencia, rectitud, lealtad y piedad filial están presentes. Los capítulos no siguen un orden especial y fueron compilados por varios discípulos de Confucio. Analectas. Este trabajo recopila las enseñanzas y conversaciones de Confucio con sus discípulos. Las analectas son fundamentales para comprender la ética y los valores promovidos por Confucio, abordando temas como la virtud, el liderazgo y la conducta moral. Mencio. Mencio, seguidor destacado del confucianismo, sostuvo que el hombre es bueno por naturaleza. Defendió la importancia de los sentimientos de compasión, vergüenza, respeto y discernimiento en el desarrollo de la virtud. Destacó la preocupación del gobernante sabio por el bienestar del pueblo y argumentó que los súbditos pueden deponer a un gobernante injusto. Mencio rechazó la existencia de guerras justas durante el periodo de las primaveras y otoños. 4. Mencio, atribuido a Mencio, un seguidor y discípulo de Confucio, este libro profundiza en varios aspectos de la filosofía confuciana. Ofrece perspectivas sobre la naturaleza humana, el gobierno justo y la importancia de la educación en la formación del carácter. Doctrina. En el confucianismo, se practica un culto centrado en la adoración a los antepasados, destacando el cielo como el poder supremo. El concepto del Señor de lo Alto, Sanzi, también se menciona en textos confucianos, presentándolo como una divinidad suprema. El culto a los antepasados tiene gran importancia, creyendo que las almas de los difuntos pueden influir en sus descendientes. Armonizarse con el cosmos es fundamental en el confucianismo. El hombre debe ajustarse al orden del cielo, buscando la autoperfección a través de la introspección y el estudio. El Li, que abarca ritos, ceremonias y rectitud, se utiliza para desarrollar el Ren, traducido como buenos sentimientos hacia los demás. La práctica del Ren implica virtudes como Choun y Su, que se traducen como lealtad y perdón. La justicia, llamada Yi, se opone al beneficio material, representado por otro concepto de Li. El hombre superior, Junzi, destaca por su moralidad y conocimiento de los mandatos del cielo. Se posiciona en el justo medio, practicando la lealtad y la compasión. En contraste, la mayoría se considera Xiaoren, personas comunes que carecen de estas virtudes. El confucianismo enfatiza la importancia de que los hombres superiores ocupen cargos públicos para liderar la sociedad. En el confucianismo, la muerte no significa el fin de la participación en la vida familiar. Los ritos funerarios chinos, parte de la tradición folclórica, son integradores de varias religiones tradicionales como el budismo, el taoísmo y el confucianismo. Estos ritos involucran prácticas antes, durante y después de la muerte, destacando el respeto a los ancestros y la relación continua entre vivos y muertos.
Los ritos funerarios incluyen la preparación del difunto, velatorio de 3 a 7 días según su importancia social, y un entierro o cremación. La cremación, en aumento en los últimos años, sigue rituales similares, y los huesos, en el caso de la cremación, se colocan en un columbario. El rito no se completa sin situar al difunto como ancestro de la familia, colocando una foto en el altar ancestral de la casa. Metafísica. En los dichos de Confucio se encuentra a primera vista un carácter ético y moral que desarrolla en amplitud el autor, más en lo profundo de esta doctrina está el aspecto metafísico. El concepto li significa ceremonia que en su acepción común se entiende como buenos modales, una eficacia para transformar las relaciones humanas. La ceremonia es el rito al que todos los ciudadanos asisten, y lo hacen para rendir homenaje a sus antepasados más cercanos, el padre o la madre, abuelos, etc. Este concepto se compone de la dimensión ética y política, por el otro, tiene por objeto desembarazar al individuo de problemas alojados en la psique o complejos en el inconsciente que el psicoanalista Carl G. Jung llama espíritus. Estos están relacionados con enfermedades psicógenas, como trastornos de tipo histérico, que son causados por conflictos psicológicos, mayormente inconscientes, que a su vez están ligados al conflicto subjetivo, y estos se remontan a los recuerdos de la infancia. En estas relaciones se articula el culto a los muertos, pues es la manera de liberar o aliviar estos complejos del inconsciente. Cabe señalar que así como ocurre en un individuo el alivio de los complejos, también ocurre en lo social cuando la ceremonia es el medio por el que efectivamente se transforman las relaciones. En las analectas aparece constante una figura que se interpreta como si se tratase de un dios, una divinidad que domina o ordena de alguna manera la vida social y la vida individual de cada uno bajo su voluntad. Unos lo llaman el dios cielo, otros como Confucio solo menta cielo. Pues para él, el cielo es algo que está arriba. El cielo generó la potencia que tengo, ¿qué me puede hacer Juan Tui? La interpretación más común de este concepto en la filosofía de Confucio remite a pensar erradamente que el cielo es un dios. Recordemos que, por generalidad, el Oriente es ateo y piensa más en energías que en dioses. Es decir, Confucio no pensaba el cielo como externo al individuo, sino que el cielo está en él mismo. O sea, denota la parte superior, lo más alto, lo que está arriba del hombre, su cabeza y cerebro. El maestro dijo, no hay nadie que me reconozca, ¿verdad? Sigmund dijo, ¿por qué nadie lo reconoce? El maestro dijo, yo ni le guardo rencor al cielo, ni culpo al hombre, al estudiarlo de abajo, he llegado a comprenderlo de arriba. Si alguien me reconociera, ¿acaso no sería el cielo? El antiguo idioma oriental se entiende y presenta simbólicamente. La sentencia de Confucio, al estudiarlo de abajo, he llegado a comprenderlo de arriba, se entiende aquí como Agniotra, es por una parte un ritual hindú por el que se ofrece un sacrificio al fuego, por otra parte es un fuego, como energía, interno que mediante la meditación se concentra en el vientre, y también por este mismo ejercicio sube y llega a la parte más alta del cuerpo. Dentro de las escuelas, por así decir, del pensamiento oriental está presente esta idea de un fuego, o también se puede entender como dinamismo, a que se extiende por todo el cuerpo y que se relaciona de alguna manera con la armonía del hombre y el cosmos. Otro concepto se articula también en referencia a la ceremonia, el concepto parecerse, pues este atraviesa y unifica la moral de Confucio. Sigmund preguntó, ¿hay alguna sola palabra que pueda guiarnos toda nuestra vida? El maestro respondió, ¿no sería la reciprocidad? Lo que no desees que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás. Esta última idea se caracteriza por ser universal en tanto que abarca la esfera de lo moral, y además de unificar toda la moral, tiene otra dimensión aquí entendida desde la física teórica en palabras de Elie de Guattari, donde señala que un solo electrón ocupa todo el espacio. Cada partícula llena todo el sistema por sí sola, por ende, tiene la propiedad de ser politópica, es decir, tiene simultáneamente una multitud de localizaciones espaciales diferentes. Esta propiedad de la partícula también se halla en la subjetividad humana, donde el espacio y el tiempo son dos intuiciones puras del entendimiento humanos que son, también, condiciones subjetivas necesarias para la representación de intuiciones externas que constituyen el conocimiento humano, es decir, así como la partícula agota el espacio dentro de su mismo sistema, la conciencia abarca tanto el tiempo y el espacio en infinitud como intuiciones sensibles a priori para el entendimiento humano. El confucianismo ve solamente al hombre realizado en tanto ser social que ocupa un puesto y desempeña una función, no como un ser aislado. En la idea confuciana de la sociedad utópica, la jerarquía no es solo social, sino también moral. En la China antigua,
la familia no era un núcleo reducido, sino un gran clan. Muchos de sus miembros vivían bajo un mismo techo, reconocían un antepasado en común y mantenían vínculos con otros grupos del mismo origen. Una familia así era una prefiguración del Estado. Así, la familia era vista como un pequeño reino con jerarquías, protocolos y métodos de gobierno, y el Estado como una gran familia en la que debe haber afectos, relaciones y obligaciones morales. En la familia, los miembros están jerarquizados mediante un complejo sistema. Para el confucianismo, el aprecio, el amor y las relaciones que había entre los miembros debían estar graduadas según cada persona, su puesto, etc. En consecuencia, había términos para significar el amor por los padres o piedad filial, xiao, el amor de los padres por sus hijos, xi, etc. El aprendizaje del hombre superior se iniciaba en la familia y dificultosamente podrá el hombre gobernar el Estado si no puede gobernar primero su familia. A pesar de lo dicho anteriormente, para los confucianos todos los hombres son de naturaleza básicamente igual, independiente de su posición o lugar de nacimiento. Pero no pueden mantenerse iguales ya que sería perjudicial para el buen funcionamiento social. Métodos del confucianismo. Los medios para alcanzar la máxima excelencia o Chisan eran dos: el estudio y la introspección, entendida como un mirar hacia adentro, es decir, el conocimiento pleno de uno mismo. El estudio de textos antiguos, las lecciones de los sabios y la naturaleza es la base de la mejora individual. Además, sirve como soporte para la introspección porque el hombre debe ver qué hay de bueno dentro de sí y desarrollarlo. La bondad natural humana, capital en las enseñanzas de Mencio, parte del mismo principio de que lo bueno se encuentra dentro del hombre y que debe ser descubierto usando la introspección. Así, un hombre superior podrá obtener Ren y Li. También el confucianismo da gran importancia a los ritos. Al ser una forma de conservar el pasado mítico que fue legado, el confucianismo apoya que se los siga practicando y les da nuevos valores. Eran vistos por los confucianos como un símbolo de jerarquía y poder. Además, son un método de autodisciplina y dominio de uno mismo, al hacer que el individuo deba realizar algo de una manera precisa. Los ritos garantizan que la sociedad y el Estado funcionen correctamente, ya que las acciones del gobierno deben tener orden y jerarquía. Para el confucianismo, la rectificación de los nombres es el principio y la consecuencia de muchas de sus ideas. Su fundamento es el siguiente: las palabras tienen significados precisos y, por eso, si se denomina a una cosa con un significante que no le corresponde, se comete un error. Esta idea se desarrolla hasta llegar a los temas que más interesan a los confucianos. Por ejemplo, si a un usurpador se le llama rey, se comete un error, ya que no es un verdadero rey. Lo mismo sucede si un rey legítimo no se comporta como tal. También esta idea vale para un padre que no se comporta como padre, un hijo que no se comporta como hijo, etc. Así, la rectificación de los nombres se transforma en una herramienta para corregir a la sociedad y evitar que sea engañada. El confucianismo sobrevivió a su supresión durante la dinastía Qin gracias en parte al descubrimiento de obras clásicas ocultas en las paredes de la casa de un erudito. Después de Qin, con la nueva dinastía Han, el estudio de las obras clásicas del confucianismo se convirtió en la base del sistema de exámenes del gobierno y del plan educativo. No se presentó ninguna tentativa seria para sustituirlo hasta el movimiento del 4 de mayo de 1919, en el siglo XX. Después de su reformulación como neoconfucianismo de Zhou en el S. 11, con Wang Yanmin y otros neoconfucianos, también se aceptó como filosofía de Estado en Corea y Japón. A Corea durante la dinastía Joseon se le llamó un Estado confucianizado. La muerte de Confucio, ocurrida en el año 479 a.C. Durante el periodo de las primaveras y otoños en China, marcó el fin de la vida de uno de los filósofos más influyentes de la historia. Confucio, cuyo nombre real era Confuci, dejó tras de sí un legado que perduró a lo largo de los siglos y cuyas enseñanzas continuaron moldeando la filosofía, la ética y la cultura china. La narrativa histórica sobre la muerte de Confucio se mezcla con la leyenda, creando una imagen que trasciende los eventos concretos. Se dice que el filósofo murió pacíficamente a la edad de 72 años, rodeado por sus discípulos y con la satisfacción de haber transmitido sus enseñanzas a las generaciones futuras. Su legado, sin embargo, no solo reside en los hechos históricos, sino en la filosofía y la ética que promulgó. Confucio dedicó su vida a la búsqueda de la armonía social y la rectitud individual. Su filosofía se centró en la importancia de las relaciones humanas, la moralidad y el respeto hacia los demás.
En su lecho de muerte, es probable que haya reflexionado sobre el impacto de sus enseñanzas y su contribución a la sociedad. La transmisión oral de sus ideas se convirtió en un pilar fundamental, y sus discípulos se convirtieron en portadores de su legado. La muerte de Confucio no marcó el final de su influencia. Más bien, fue el comienzo de una nueva fase en la que sus seguidores se esforzaron por preservar y difundir sus enseñanzas. La recopilación de sus dichos y conversaciones en las Analectas de Confucio se convirtió en una tarea crucial para preservar la esencia de su pensamiento. Estos escritos, aunque no exentos de controversias y reinterpretaciones a lo largo de la historia, han sido fundamentales para comprender la filosofía confuciana. El confucianismo, como sistema ético y filosófico, se arraigó en la sociedad china y se integró en la estructura cultural y gubernamental. Los exámenes imperiales, que se basaban en las enseñanzas confucianas, determinaron el acceso a cargos gubernamentales durante siglos. La influencia de Confucio no solo persistió en la dinastía Zhou, sino que se revitalizó durante la dinastía Han y continuó siendo relevante en la historia china. La muerte de Confucio también suscitó reflexiones sobre su visión metafísica y espiritual. La idea del cielo, como una fuerza que trasciende al individuo y guía el orden cósmico, fue central en sus enseñanzas. En su lecho de muerte, es probable que haya contemplado la naturaleza efímera de la existencia humana y la conexión entre la vida individual y el orden celestial. En conclusión, la muerte de Confucio marcó el fin de una vida extraordinaria, pero dio inicio a un legado perdurable. Sus enseñanzas sobre la moralidad, la armonía social y la rectitud continúan resonando en la cultura china y más allá. La reflexión sobre su legado invita a considerar cómo las ideas de un solo individuo pueden transformarse en un faro ético para toda una civilización a lo largo del tiempo. La tumba de Confucio, ubicada en la ciudad de Qufu, provincia de Shandong, China, es un sitio de gran importancia histórica y cultural. Este lugar sagrado alberga los restos del filósofo chino Confucio, cuyas enseñanzas y filosofía han dejado una huella profunda en la historia y la cultura china. Parte del cementerio de Confucio, que incluye el templo de Confucio y la mansión de la familia Con, este complejo es un testimonio tangible del respeto y veneración que la sociedad china ha tenido por Confucio y su legado. La tumba de Confucio es el mausoleo donde descansan sus restos, una estructura imponente que refleja la importancia del filósofo en la cultura china. A lo largo de los siglos, se han llevado a cabo rituales y ceremonias en este lugar como muestra de devoción, involucrando ofrendas, música tradicional y actos de reverencia. Cerca de la tumba se encuentra el templo de Confucio, dedicado a honrar al filósofo como un sabio. Este templo contiene estatuas, inscripciones y reliquias relacionadas con la vida y enseñanzas de Confucio. La mansión de la familia Con, la residencia ancestral de los descendientes directos de Confucio, es parte integral del complejo y presenta arquitectura tradicional china. El cementerio de Confucio, incluyendo la tumba, ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, destacando la relevancia universal de las enseñanzas de Confucio. Más allá de ser un lugar de sepultura, la tumba de Confucio es un sitio de veneración y reflexión, atrayendo a visitantes de diversas procedencias para rendir homenaje al filósofo y sumergirse en la rica herencia cultural que emana de este sitio histórico.